Otro parámetro que voy a querer editar o configurar para mi plantilla y para que se parezca más a al proyecto que estoy buscando es este parámetro que presenta la parte superior de la plantilla inicial. Yo quiero eliminar el buscador y quiero eliminar estos parámetros. Hay algo importante que tenemos que tener muy en cuenta. Para definir y saber dónde están cada uno de los elementos, tenemos que favorecernos de las posiciones de la plantilla. Para entender cuáles son las posiciones de la plantilla, dentro del gestor de plantillas, si cerramos la edición de la plantilla anterior, vamos a volver a extensiones, gestor de plantillas, hay un parámetro que debo activar para poder ver las posiciones de la plantilla. Es decir, hay términos con los que nos vamos a tener que relacionar muy íntimamente para entender el lenguaje de Joomla. Y son las extensiones, los componentes, los plugins y los módulos. En este caso vamos a hacer referencia más a los módulos porque los módulos dependen directamente de la posición de la plantilla. Y yo puedo ver qué posición tiene la plantilla si edito desde el gestor de plantillas en el botón opciones, configuro y le indico que por favor me muestre los permisos de la plantilla. Es decir, actualmente la configuración global de las plantillas dentro del botón opciones viene con la previsualización de las posiciones de los módulos deshabilitado. Lo que voy a hacer es habilitarlo. Una vez lo tenga habilitado, es tan sencillo como guardar y cerrar. Y cuando lo tenga ya habilitado, voy a ir a la homepage y para que pueda captar mejor, voy a indicar, seguido de Standard Busines, voy a indicar un parámetro. Se llamará index.php interrogación tp igual a 1. Este parámetro me va a permitir visualizar las posiciones de la plantilla. Hago clic en Enter y efectivamente aquí están todas las posiciones de la plantilla básica estándar. Si hubiese sido una plantilla profesional, es posible que me encuentre con cientos de posiciones, pero como esta es una plantilla gratuita que viene por defecto en la instalación de Joomla, tenemos posiciones básicas. Tenemos la posición 0, tenemos aquí la posición 2, la posición 7. Algo que quiero destacar es que cuando estás en una posición de un lateral, si colocas otro módulo dentro de esa misma posición, ese módulo se superpone, uno debajo de otro hasta el infinito, o hasta la cantidad de módulos que coherentemente quieras colocar. En este caso, como la posición 7 es única, si coloco otra posición 7 se va a poner debajo y así sucesivamente. De todos modos, yo puedo ordenar. Si yo, por ejemplo, creo un último módulo, se va a colocar de primero. Pero si quiero colocar lo de último, esto lo puedo arreglar perfectamente. También tengo la posición 12, posición 6, posición 8, posición 3 y tengo otras posiciones. No vamos a relacionar con las posiciones puesto que vamos a hacer referencia más que todo a los módulos que van a estar ubicados en dichas posiciones. Yo voy a decidir dónde quiero visualizar los módulos dentro de mi plantilla web. Por lo tanto, es importante saber qué posiciones tiene mi plantilla. ¿Y cómo puedo saberlo? Bueno, de la manera que he indicado, yendo al gestor de plantilla, yendo a posiciones y activando básicamente el parámetro que me permite visualizar las posiciones. En este caso, desde el gestor de plantilla.